Imagina un depredador tan extremo que incluso el temido T-Rex parecería inofensivo a su lado. Un cazador que no solo mordía, sino que destrozaba, que no solo perseguía, sino que dominaba ríos enteros. Hoy vas a conocer al verdadero monstruo del Cretácico, el gigante que convirtió el agua en territorio de muerte. Su nombre es Spinosaurus. Y lo que vas a escuchar cambia por completo la imagen clásica del rey de los dinosaurios. Durante décadas, el trono del depredador más aterrador estuvo ocupado por Tyrannosaurus Rex, el ícono absoluto del terror prehistórico, pero los descubrimientos más recientes revelaron algo inesperado. Existió un carnívoro más largo, más pesado en algunos casos, y adaptado a un estilo de caza totalmente distinto, uno que lo hacía aún más impredecible. Hablamos del Spinosaurus aegyptiacus, un animal tan extraño que parecía diseñado por la evolución sin reglas. El Spinosaurus fue descubierto por primera vez en 1912 por el paleontólogo alemán Ernst Stramme, en el desierto de Egipto, en la formación Barilla, y desde el inicio quedó claro que no era un terópodo común. Su enorme vela dorsal formada por espinas neurales que podían superar el 1,5 metros de altura lo hacía ver como una criatura salida de una pesadilla. Lo más impactante es que los fósiles originales fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. En un bombardeo en Múnich, durante décadas el Spinosaurus fue casi un fantasma. Una criatura misteriosa conocida solo por dibujos y notas científicas, lo que alimentó aún más su leyenda. Pero la historia no terminó ahí. En el siglo XXI nuevos hallazgos en Marruecos cambiaron todo lo que creíamos saber. El paleontólogo Nizar Ibrahim presentó evidencia de que el Spinosaurus no solo caminaba por tierra, sino que estaba adaptado para la vida acuática, algo prácticamente único entre los grandes dinosaurios carnívoros. Mientras Tyrannosaurus Rex dominaba los bosques de lo que hoy es Norteamérica, con una mordida estimada en más de 6 toneladas de fuerza, diseñada para triturar huesos, el Spinosaurus desarrolló un enfoque distinto. Su hocico largo y estrecho se parecía más al de un cocodrilo que al de un depredador terrestre típico, lleno de dientes cónicos perfectos para atrapar presas resbaladizas. Estamos hablando de un animal que podía medir entre 15 y 17 metros de largo, superando en longitud al Tyrannosaurus Rex, que rondaba los 12 o 13 metros. Y aunque el T-Rex tenía una constitución más robusta, el Spinosaurus compensaba con tamaño total y especialización. Dos estrategias evolutivas diferentes para dominar el mismo planeta. Ahora imagina el norte de África hace 95 millones de años, no era un desierto. Era una red de ríos gigantescos, manglares, pantanos y criaturas colosales, peces del tamaño de autos. Como un chopristis, con sierras en el hocico, y el Spinosaurus estaba perfectamente diseñado para cazar ahí. Sus patas traseras eran más cortas de lo esperado en un terópodo gigante. Su centro de gravedad estaba desplazado hacia adelante, y su cola, recientemente estudiada, tenía forma de aleta, capaz de impulsarlo en el agua. Este detalle es clave, la cola del Spinosaurus no era rígida como la de otros dinosaurios. Era flexible y profunda, similar a la de un tritón gigante, lo que sugiere que podía nadar activamente. No solo cruzar ríos, sino cazar dentro de ellos. Eso lo convierte en el único gran dinosaurio depredador conocido con adaptaciones claras para la natación. Mientras el T-Rex dependía de emboscadas terrestres y de una mordida devastadora, el Spinosaurus añadía otra dimensión al terror, podía atacar desde el agua, un entorno donde muchas presas no estaban preparadas para un superdepredador de varias toneladas emergiendo desde abajo. Su cráneo alargado tenía sensores de presión en el hocico, similares a los de los cocodrilos modernos, capaces de detectar vibraciones en el agua, lo que significa que podía localizar presas incluso con visibilidad reducida, en aguas turbias, en condiciones donde otros depredadores quedarían en desventaja. Y aquí viene algo aún más interesante, al especializarse en presas acuáticas, el Spinosaurus evitaba la competencia directa con otros grandes carnívoros terrestres como Carcharodontosaurus, otro gigante africano que podía rivalizar en tamaño con el T-Rex. Cada uno ocupaba un nicho distinto, pero el Spinosaurus tenía acceso a un buffet que literalmente nadaba frente a él. Su vela dorsal sigue siendo un misterio parcial, algunos científicos proponen que servía para exhibición, regulación térmica o almacenamiento de grasa, pero independientemente de su función exacta, imagina la silueta de este animal cruzando un río al atardecer del Cretácico, una estructura enorme sobresaliendo de su espalda, proyectando una sombra que advertía a todo el ecosistema que el cazador estaba presente. A diferencia del T-Rex, cuya fama se disparó gracias a películas como Jurassic Park, el Spinosaurus fue durante mucho tiempo subestimado, hasta que en Jurassic Park 3 fue mostrado derrotando a un T-Rex en combate.
Una escena polémica pero que puso sobre la mesa una pregunta real. ¿Cuál de los dos era realmente más formidable? En términos de fuerza de mordida pura, Tyrannosaurus Rex probablemente llevaba la ventaja. Su cráneo macizo y sus dientes gruesos en forma de banana estaban hechos para aplastar huesos, mientras que el Spinosaurus tenía dientes más finos y cónicos, ideales para sujetar, no para triturar. Pero el poder no siempre se mide solo en presión mandibular. El Spinosaurus tenía brazos largos y fuertes, con garras enormes y curvadas, mucho más desarrolladas que las diminutas extremidades del T-Rex, lo que le daba otra herramienta ofensiva. Podía enganchar, sujetar y desgarrar con sus extremidades delanteras, algo que el rey tirano apenas podía hacer. Si analizamos el entorno, el T-Rex era el máximo depredador de su territorio, pero el Spinosaurus era algo diferente, no solo dominaba tierra firme, también controlaba ríos y zonas pantanosas, ampliando su rango de caza a múltiples ecosistemas. Esa versatilidad lo convierte en un competidor aún más temible desde el punto de vista ecológico. Los estudios de densidad ósea indican que sus huesos eran más compactos de lo habitual en dinosaurios terrestres, una adaptación que ayuda a reducir la flotabilidad, permitiéndole sumergirse con mayor facilidad. Esto no es un rasgo menor, es una señal directa de vida semiacuática especializada. Y mientras imaginamos enfrentamientos hipotéticos, hay que entender algo crucial. Estos dos gigantes jamás compartieron el mismo lugar ni exactamente la misma época. Tyrannosaurus Rex vivió hace unos 68 a 66 millones de años en Norteamérica, mientras que Spinosaurus habitó África unos 30 millones de años antes. Nunca se encontraron. Pero compararlos nos ayuda a entender diferentes caminos evolutivos hacia la supremacía. El Spinosaurus representa una ruptura con la imagen clásica del dinosaurio carnívoro bípedo terrestre. Es una prueba de que incluso dentro de los depredadores gigantes hubo experimentos extremos de la naturaleza, combinaciones inesperadas de rasgos que desafiaban cualquier molde previo. Ahora piensa en esto, un animal de más de 7 toneladas, desplazándose silenciosamente por aguas turbias, con un hocico lleno de dientes afilados emergiendo lentamente, mientras enormes peces prehistóricos nadan sin saber que están a segundos de convertirse en presa. Ese nivel de adaptación convierte al Spinosaurus en algo más que un simple dinosaurio grande. Lo convierte en una máquina de caza especializada en un entorno que otros gigantes no podían explotar. Y lo más inquietante es que todavía no conocemos todo sobre él. Cada nuevo fósil reescribe parte de su historia. Cambia su postura, su forma de moverse, incluso su silueta general. Durante años fue representado como un terópodo tradicional con vela, hoy sabemos que era mucho más extraño. Más bajo, más largo, más acuático, más único. Si el T-Rex era la definición de fuerza bruta en tierra firme, el Spinosaurus era la redefinición del concepto de depredador. Un híbrido entre dinosaurio y cazador fluvial gigante. Un animal que no necesitaba competir directamente con el rey de Norteamérica, porque había encontrado una forma diferente de ser dominante, y en muchos sentidos, más aterradora. Pero para entender por qué algunos científicos consideran al Spinosaurus incluso más impresionante que el T-Rex, tenemos que mirar más allá del tamaño y entrar en el terreno de la estrategia, porque en la naturaleza no siempre gana el que muerde más fuerte, sino el que controla más recursos, y en el Cretácico africano el recurso más valioso era el agua. Los sistemas fluviales del norte de África eran auténticas autopistas de vida, concentraban peces gigantes, reptiles acuáticos, tortugas enormes y carroña arrastrada por la corriente. Quien dominara esos ríos tenía acceso constante a alimento, mientras otros depredadores dependían de presas terrestres más difíciles de capturar y más escasas en épocas secas. El Spinosaurus no solo podía pescar, podía adentrarse en zonas donde ningún otro terópodo gigante se sentía cómodo. Su estructura corporal sugiere que pasaba buena parte del tiempo cerca del agua, quizá patrullando orillas, quizá flotando parcialmente mientras acechaba, reduciendo el gasto energético comparado con largas persecuciones en tierra firme. En contraste, Tyrannosaurus Rex estaba diseñado para impactos explosivos, para emboscadas rápidas y brutales. Su cráneo macizo actuaba como un ariete biológico, pero esa especialización también implicaba dependencia total del entorno terrestre. Si trasladaras a un T-Rex a un sistema de ríos profundos y corrientes constantes, perdería gran parte de su ventaja. El Spinosaurus en cambio parecía moverse entre dos mundos, no era tan veloz en tierra como otros terópodos. Sus patas traseras más cortas lo sugieren, pero no necesitaba serlo, porque su campo de caza principal no era una llanura abierta, era un río lleno de presas concentradas. Existe además un detalle fascinante. Sus fosas nasales estaban posicionadas más atrás en el cráneo que en otros dinosaurios carnívoros. Esto pudo haberle permitido respirar mientras parte del hocico estaba sumergido.
Una adaptación que encaja perfectamente con el perfil de cazador semiacuático, similar en concepto a los cocodrilos actuales pero llevado a una escala monstruosa. Y aquí surge una pregunta inevitable: si el Spinosaurus estaba tan bien adaptado al agua, ¿por qué no evolucionaron más dinosaurios gigantes en esa dirección? La respuesta puede estar en lo arriesgado de esa especialización. Depender de ecosistemas acuáticos implica vulnerabilidad a cambios climáticos, variaciones en el nivel del agua y alteraciones del sistema fluvial. Hace aproximadamente 95 millones de años, África no era el continente árido que conocemos hoy, pero los cambios tectónicos y climáticos transformaron esos hábitats con el tiempo. Si los ríos se reducían o cambiaban de curso, un depredador altamente especializado podía quedar en desventaja frente a carnívoros más generalistas. Tyrannosaurus rex, por ejemplo, era un generalista extremo dentro de los grandes depredadores. Podía cazar a drosaurios, ceratópsidos como triceratops, e incluso aprovechar carroña gracias a su poderosa mordida capaz de romper huesos y acceder a médula nutritiva. El Spinosaurus, en cambio, parecía orientado principalmente a presas acuáticas, aunque probablemente no rechazaba oportunidades terrestres. Algunos estudios isotópicos en dientes fósiles apoyan la idea de una dieta fuertemente ligada al entorno acuático, reforzando la imagen de un cazador que pasaba mucho tiempo dentro o cerca del agua. Esto lo coloca en una categoría casi única entre los dinosaurios no avianos. Ahora imagina el impacto visual en su ecosistema: un animal de más de 15 metros, con una vela dorsal que podía superar la altura de un humano adulto varias veces, desplazándose entre bancos de peces gigantes, compitiendo con cocodrilomorfos colosales como Sarcosuchus. Cada encuentro en esos ríos debía ser una demostración brutal de fuerza y territorialidad. Y aunque no tenemos evidencia directa de enfrentamientos entre Spinosaurus y otros superdepredadores africanos como Carcharodontosaurus, es probable que evitaran el conflicto directo mediante partición de nicho, uno dominando las presas terrestres, el otro explotando el mundo acuático. Una solución evolutiva elegante para reducir guerras constantes entre titanes. Cuando se habla de quién fue más aterrador, muchas personas imaginan una pelea cara a cara, T-Rex contra Spinosaurus, pero esa comparación ignora algo más interesante. El verdadero poder del Spinosaurus no estaba en un duelo hipotético, sino en su capacidad para reescribir las reglas de lo que podía ser un dinosaurio gigante. Durante más de un siglo la imagen dominante era clara: grandes terópodos, corredores terrestres, cabezas enormes, colas rígidas para equilibrar velocidad. El Spinosaurus rompió ese molde con una cola en forma de aleta, huesos densos, hocico de pescador y proporciones corporales inusuales. Es como si la evolución hubiera decidido experimentar sin límites. Esa rareza también explica por qué cada nuevo fósil genera debate. Su reconstrucción ha cambiado varias veces en los últimos 20 años. Primero se pensaba que era simplemente un carnívoro con vela, luego se ajustó su postura, después su centro de gravedad, y finalmente su cola reveló capacidades natatorias que nadie esperaba en un terópodo de ese tamaño. En términos de masa corporal, algunas estimaciones lo colocan compitiendo directamente con Tyrannosaurus rex, incluso superándolo en ciertos cálculos. Aunque el T-Rex probablemente tenía una musculatura más compacta y poderosa en tierra, el Spinosaurus distribuía su peso de forma distinta, optimizada para estabilidad en el agua. Y aquí hay un punto psicológico interesante: el miedo humano suele asociarse con lo que entendemos. Un depredador terrestre que corre hacia ti es aterrador pero familiar, un gigante que emerge desde el agua turbia, parcialmente oculto, con solo la vela asomando como una señal silenciosa de peligro, activa un tipo diferente de inquietud, más primitiva, más profunda. Si trasladáramos ambos animales a un documental hipotético, el T-Rex dominaría las escenas de persecución en tierra, con embestidas brutales y cráneos chocando contra presas gigantes. Pero el Spinosaurus aportaría tensión constante, planos de agua quieta, burbujas ascendiendo, sombras moviéndose bajo la superficie antes de un ataque repentino. Su propio diseño parece una combinación de varios depredadores modernos: la mandíbula de un cocodrilo, la talla de un gran terópodo, la cola de un nadador especializado. Todo unido en una criatura que durante décadas fue malinterpretada, y que ahora se perfila como uno de los experimentos evolutivos más extremos del Mesozoico. Lo que realmente hace que el Spinosaurus pueda verse como el depredador que hizo que el T-Rex pareciera inofensivo no es que fuera objetivamente más fuerte en todos los aspectos, sino que amplió el concepto de dominio. Mientras uno reinaba sobre tierra firme, el otro reclamaba el reino del agua, y en un planeta cubierto en gran parte por ríos, lagunas y mares interiores, eso significaba controlar una frontera enorme. Además, el simple hecho de que fuera tan diferente rompe nuestra expectativa,
Y lo desconocido suele ser más perturbador que lo familiar. El T-Rex es el icono, el estándar. El Spinosaurus es la anomalía gigantesca que desafía esa imagen y nos obliga a aceptar que la prehistoria fue aún más extraña de lo que imaginábamos. Hoy, cada fragmento fósil encontrado en Marruecos o Egipto añade una pieza más al rompecabezas, y es posible que futuras excavaciones revelen detalles aún más sorprendentes sobre su locomoción, su comportamiento social o su crecimiento, lo que podría cambiar nuevamente nuestra percepción. Tal vez nunca sepamos con certeza cómo habría sido un enfrentamiento directo entre ambos, pero lo que sí sabemos es que el Spinosaurus no necesitó enfrentarse al T-Rex para ser una amenaza superior. En su propio territorio, en su mundo de ríos oscuros y peces gigantes, era la sombra dominante. Y cuando miramos atrás al Cretácico, entendemos que no hubo un único rey absoluto. Hubo distintos imperios biológicos, cada uno adaptado a su entorno. Pero si hablamos del depredador que rompió las reglas, que combinó tamaño colosal con adaptación acuática, que convirtió los ríos en escenarios de terror, entonces el título encaja perfectamente. El Spinosaurus fue el gigante que redefinió el miedo prehistórico. Si este vídeo os ha gustado, suscribíos al canal, activad la campanita y compartirlo con vuestros amigos para poder hacer más vídeos interesantes. Nos vemos pronto.